Madre mía, lo de Ande Ercel y Kerem Bürsin está que arde y esto es mucho más gordo de lo que pensábamos. O sea, ¿está pasando de verdad con esta pareja? Porque justo ahora que parecía que se habían olvidado, ¡zas! Salta una noticia que lo cambia todo. A ver, para ser honestos, todos esperábamos que después de lo de la pasada primavera, cuando se dejaron ver más juntos que nunca, pero luego cada uno por su lado, pues que esto se quedaba ahí. Que ya habían pasado página. Pero no, que va. Resulta que la razón oculta por la que Ande ha vuelto a mencionar a Kerem, y no de cualquier manera, ha desatado la locura total en las redes. Lo que yo creo que está pasando es que Ande, que es una máquina de generar titulares, se ha dado cuenta de que hablar de Kerem sigue siendo su talón de Aquiles, y también el nuestro. Porque seamos sinceros, ¿quién no quiere que vuelvan? La química que tenían en Senkal Cup era brutal, de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas. Pues bien, parece que en una entrevista reciente, cuando le preguntaron por un supuesto nuevo proyecto, Ande sin venir a cuento soltó el nombre de Kerem. Y no solo eso, sino que dijo algo como que trabajar con él siempre es una experiencia especial. Uf. ¿Especial? ¿Qué clase de especial, Ande? ¿Especial para seguir alimentando el salseo? ¿Especial porque aún hay sentimientos? Esto es para analizarlo a fondo. Muchos dicen que es una estrategia para promocionar algo, para reavivar la llama mediática. Y bueno, no les falta razón, porque los dos son súper listos y saben cómo mover ficha. Pero yo sospecho que hay algo más. Porque mira, cuando una persona menciona a otra de esa forma, sin que venga a cuento, es porque esa persona ocupa un espacio en tu cabeza, ¿no crees? Y más si se trata de un ex con el que tuviste una relación tan intensa. Piensa en esto, de está triunfando a nivel internacional, tiene un montón de proyectos, está guapísima. Podría hablar de cualquier actor, de cualquier director, de su vida en París. ¿Y por qué Kerem? ¿Por qué justo ahora, cuando justo se había calmado el tema? Tiene que haber una razón de peso. Quizás Kerem le ha hecho algo que le ha recordado mucho a su relación, o le ha propuesto algo que la ha puesto nostálgica. Ojo, esto es solo mi teoría, ¿eh? Pero me parece muy interesante que justo ahora, cuando ambos están enfocados en sus carreras, Ande decida tirar de este hilo. Lo que sí es seguro es que esto ha puesto a los fans a tope. Las redes se han vuelto locas. Mensajes de vuelvan ya, la mejor pareja, os echamos de menos por todas partes. Es una locura la cantidad de gente que sigue pendiente de ellos. Y es que, seamos sinceros, su historia enganchaba. Ahora la gran pregunta es, ¿qué significa esto para ellos? ¿Es un intento de acercamiento por parte de Ande? ¿Está Kerem al tanto? ¿O es simplemente una forma de mantener vivo el recuerdo de una etapa importante en sus vidas? Yo personalmente creo que Ande no suelta prenda si no es por algo. Y menos aún algo que sabe que va a generar este revuelo. Así que, querida comunidad, abro el debate, ¿creéis que esto es solo un movimiento estratégico para ganar visibilidad, o pensáis que Ande todavía guarda sentimientos por Kerem y quiere algo más? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.